El Corrillo. Vamos allá, que no quiero perder ni un minuto más. Tengo muchas ganas de escuchar el análisis que puede hacer, por ejemplo, nuestro Javi Casquero de lo de Anfield ayer, ¿verdad? Hola Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. O nuestro Jorge López Marco Totem, en el Corrillo de los lunes. Hoy aparece este jueves y aparece junto con Casquero, o sea que más madera, más pólvora, de dos exfutbolistas, dos expeloteros de los buenos. Hola Tote, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. Y por contar con la canallesca también, para que aporten su conocimiento como periodistas, buenos analistas también. ¿Qué pasa? Redactor jefe de Marca, José L. Rodríguez. Hola José L., muy buenas. ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y está también, cuarto en Concordia, Javier Tinto. Hola Tinto, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis a todos? Pues la verdad es que bien, con ganas de ver si el Barça es capaz de salvar el honor del fútbol español en este duelo, Premier versus la Liga, que de momento 3-0 nos golean los ingleses, a ver qué hace el Barça en Newcastle, pero vamos directamente con lo de ayer en Anfield. Casquero, sé que te gustó la reacción del Atlético de Madrid, a Tote todavía más, pero lo que no nos gustó a nadie es el final y el comienzo, ¿no?, del partido del Atleti en Anfield. Javi. Sí, fue un partido con muchos giros, pero creo que no nos sorprendió a ninguno todo lo que sucedió. Primero que no entrara bien en el partido porque fuera de casa el Atlético de Madrid ofrece otra imagen, no salió con la intensidad necesaria para afrontar esos primeros minutos, pero luego sí que reaccionó, igualó el partido, se agarró a él. Creo que el gol antes del descanso de Llorente fue clave. En la segunda parte le compitió, consiguió empatarlo, le miró a los ojos al rival, que es algo que se le echa en falta quizás al Atlético de Madrid. Ante rivales potentes quizás no tiene la calidad individual, pero sí que compite de otra manera, y cuando es valiente pues demuestra que también puede hacer cosas importantes fuera del Metropolitano. Y luego, bueno, la situación final quizás hace justicia también a los méritos del Liverpool, que había tenido sobre todo un par de contras para haber sentenciado antes el encuentro. Al final, bueno, llega en ese córner, pero bueno, la imagen del Atlético de Madrid, sobre todo en la segunda parte, es esperanzadora para lo que puede venir en el futuro y a lo que se tiene que agarrar. ¿Estás de acuerdo, Tote? Sí, hay cosas positivas, hay otras cosas que todavía no te da. Yo creo que la Premier está por encima nuestra en muchos aspectos. El otro día, viendo el Bilbao Arsenal, me pasó igual cuando el Arsenal forzó y puso una velocidad más. Hay diferencia, y ayer el Liverpool hubo momentos que para mí se durmió, pero cuando tuvo que otra vez acelerar, pues te crea otras 3 o 4 ocasiones clarísimas en 10 minutos, ¿no? Creo que el resultado es justo, porque tuvo ocasiones más claras y porque creo que es mejor equipo. Es verdad que el Atleti va con unas bajas de jugadores de talento que marca la diferencia. Si el Atleti hubiera tenido la plantilla al completo, hubiera habido partido y posiblemente pudieran haber pasado otro tipo de cosas, pero al final el Atleti no defiende bien, y eso lleva ya muchos años con ese punto negativo, y tiene que crecer desde lo colectivo, y también es un problema también individual, ¿no?, de los jugadores, que tienen que darse cuenta que tiene que haber otra intensidad. El segundo gol no te lo pueden meter en Champions, ¿no? Además sabes dónde vas a Anfield, la Champions es otra historia, y creo que tienes que ser mucho más contundente, ¿no? Pero bueno, un partido muy del Atleti, muy dramático, pero también hay cosas positivas que yo me quedo con ellas, y creo que el Atleti, cuando esté la plantilla al completo, va a competir y va a crecer mucho. Primero vamos con el análisis futbolístico, luego comentamos lo desagradable, ¿no?, del incidente del Cholo con ese aficionado, pero José, claro, es que tenía el Atleti 5 bajas muy importantes, así llegaba a Anfield, y el que más y el que menos pensó, va a salir atropellado por el equipo seguramente más en forma de Europa, ¿no?, como es el líder de la Premier, el Liverpool, con lo que además bien que se ha reforzado mucho y bien este verano, ¿no?, sin Julián Álvarez, sin Baena, sin Cardoso, sin Almada, sin Jiménez. Bueno, pues dieron un paso al frente después de los 10 primeros minutos iniciales, y sobre todo en la segunda parte el resto, ¿no?, la otra mitad de equipo titular. José L. Sí, bueno, cada partido tiene su contexto, y el contexto del Atleti no le invitaba para nada. Y con ese 2-0 en el minuto 7 u 8, creo que a todo el mundo se le vino encima un poco este arranque de Champions y lo que podía ocurrir. Me parece que iban a atropellar al Atleti, y creo que te puedes quedar con ese inicio tan horroroso, te puedes quedar con la reacción del equipo, de cómo se fue recomponiendo y lo bien que compite, y que siempre ha competido, y que además lo personaliza en Marcos Llorente en los partidos de Anfield.
Bueno, creo que el Liverpool está igual que la Premier, decía, no sé, a Javi o Tote, la Premier está un escalón por encima, como se vio el otro día con el partido del Arsenal, y el Liverpool yo creo que en un momento dado se vio muy muy superior y permitió crecer al Atleti. El Atleti lo aprovechó muy bien, compitió muy bien, pero al final, bueno, esa superioridad aérea le terminó matando. Bueno, me parece que es una buena enseñanza, un inicio que pintaba horroroso y luego ha terminado siendo bastante menos malo de lo que se esperaba, y que el Atlético iba con unas bajas capitales. Es que eso no se puede dejar al margen. Tinto, es que es verdad que fueron como 3 partidos dentro de un mismo encuentro, ¿no? Sí, una mezcla de sensaciones. Yo creo que el Atleti tiene que sacar una lectura bastante positiva, porque al final se planta con un equipo de urgencia, por decirlo de alguna manera, aunque tiene una plantilla muy completa, con muchas bajas, sobre todo bajas de los fichajes, ¿no? Porque eran casi todo bajas de fichajes. Y empieza el partido 2-0, porque el Liverpool tiene mala suerte, ¿eh? Porque el primer gol es un gol de fortuna, y ya ahí el Liverpool, cuando se pone en ese modo aplastante, parece que te va a meter 5, pero el Atleti en eso pues se planta, consigue frenar un poquito, y a mí me sorprendió, que yo este año he visto los 4 partidos del Liverpool, y es un equipo que no para de atacarte, y con el Atleti se le vio respeto, paró, el Atleti lo aprovechó, metió un gol, y poco a poco en la segunda parte hasta que empató, y luego esos 10 minutos finales que sabíamos que iba a ser un arreón, y bueno, es verdad que tampoco se puede achacar que te eches atrás. Estás en Anfield, acabas de empatar y ellos lo van a intentar y te meten un gol a balón parado, pero la lectura yo creo que tiene que ser positiva, vamos. Hubiese sido más positiva si rasca al menos un puntito, que estuvo a punto, ¿no? En el 93, que es un minuto de prolongación maldito ya en la historia del Atlético de Madrid. Van Dijk pues amargó la fiesta de los colchoneros, que se dan con un canto en los dientes, Tote, después de ir a remolque 2-0. O sea, le sobraron al Atleti los 6 minutos iniciales y los 6 últimos, ¿verdad, Jorge? Sí, es que muy Atleti, ¿no? Yo estoy acostumbrado a estas cosas. Fíjate, el córner del pobre Barrio no se puede quitar porque es un saque de puerta, ¿no? Y le da como una mala suerte terrible. Que el chico hizo un partidazo, hubo momentos que tuvo mucha personalidad para echarse el equipo a las espaldas y para pedirla y para girarse en sitios donde no es fácil hacerlo. Pero es muy Atleti, ¿no? Los goles normal, pues sí, es verdad que Van Dijk va espectacular de cabeza, ¿no? Pero no saltas, estás más preocupado de él que de dónde va el balón. Se juntan muchas cosas que al final pasa lo que pasa, pero bueno, yo entiendo que hay cosas positivas, que no todo es negro. Creo que el Atlético de Madrid, cuando tenga la plantilla al completo, va a jugar mucho mejor porque tiene la materia prima, la tiene. Y luego sigo pensando que tiene que mejorar cosas defensivamente, porque ya son muchos años, ¿no? Y la Atlético no define bien. Hay momentos, circunstancias que tienen muchas carencias, y si quieres aspirar a cosas, tienes que atrás, las casas se hacen por abajo primero que por el tejado, y tienes que que tener mucha más contundencia, mucha más madurez y competir mucho mejor, y tiene todavía lagunas que para mí le va a costar. Si quiere pelear por las cosas, tiene que mejorar muchísimo atrás. Lo que pasa es que ninguno de los dos, ni Tote ni Casquero habéis sido defensa, pero Javi, es que lo de Van Dijk se veía venir, ¿no? No hay que ser muy muy listos, cómo el tipo acometía la pelota en cada córner, cómo buscaba el remate, y al final pues lo normal es que no le pudo sujetar. Yo no sé si la única forma es atándole las piernas al neerlandés, porque estaba claro que si había otro córner, pues que al final iba a colarla adentro. Javi. Sí, además se le veía ya con ese hambre de querer con los ojos en los córneres anteriores. Sí, inyectados en sangre. Bueno, hay un dato, que son 25 goles de cabeza de Van Dijk en su carrera. Creo que solo está por delante, bueno, los mejores delanteros de la última década. Creo que Harry Kane, Benzema, Cristiano, Lewandowski, creo, ¿no? Sí. Y eso habla muy bien del potencial de este jugador. Yo la primera vez que le vi fue hace 10 años, bueno, en la 14-15 en el Celtic. Tenía un amigo ahí jugando, Stefan Sepovic, y cuando le vi a Van Dijk antes del Southampton, me impactó. Estaba jugando ahí en Escocia y dije, bueno, ¿y este chico qué hace aquí? O sea, rapidísimo, un jugador de 2 metros, y bueno, en esa acción pues demostró porque para mí es uno de los mejores centrales de la última década. Eso es un futbolista tremendo, ¿no? Y se impone esa acción. Como bien ha dicho Tote, hay una primera situación en la que creo que lo fija bien Lenormand, pero claro, es complicado a la vez que intentas mover y fijar a Van Dijk, luego ir a atacar ese balón, porque Van Dijk prácticamente no tiene que saltar.
ahí le faltó la segunda parte, que es la de ir a buscar ese balón y olvidarse de la marca. Y ayudas, ¿no? Porque si te fijas ahí en la pizarra, él se escondía, Van Dijk, detrás de sus compañeros, ¿verdad? Hacían como el trenecito y luego salía por uno de los dos lados y fintaba, en este caso, a su marca, que era Lenormand. Es que, José, es muy complicado. Este es el último defensa que ha estado en el podio de un Balón de Oro, ¿no? Van Dijk, creo recordar. Es que es un tipo que, vamos, ya le puede agradecer el Liverpool lo que hizo ayer, ¿no? Como en plan capitán se echó el equipo a la cabeza, nunca mejor dicho. Ya le puedo agradecer lo que hizo ayer y lo que hizo el año pasado renovando, que pues, todo apuntaba a que se iba a marchar, y que tanto él como Mo Salah, yo creo que es un jugador que viene despuntando hace años. No en vano fue el traspaso más caro para un defensa de la historia. O sea, que cuando trajo Klopp batió todos los récords. Y luego no sé si estaba con Maguire y los caminos fueron bastante diferentes, el de Maguire y el de Harry Maguire y Van Dijk, pero es un jugador muy completo y si te fijas había varias tomas del gol en la toma cercana del marcaje de Lenormand. Yo no le veo que se despiste ni un solo instante, es que está pegado. Va hacia un lado, hacia el otro. Lenormand no le pierde la marca, sí, pero le finta sí. Pero es que es imposible. Es que es una superioridad física tan brutal que, como el balón le venga bien, es muy difícil de anular. Así que, bueno, eso es lo que tiene la calidad, ¿no? Esa calidad que tienen algunos jugadores, que son capaces de resolver un partido igualado en un instante. Ya digo que no estoy evitando hablar de lo que sucedió con el gol de Van Dijk después, entre Simeone y ese aficionado. Ahora lo comentamos, pero otro nombre propio, el de Marcos Llorente. Tote, él mismo dijo, fue el más autocrítico, que te marque un gol Van Dijk ahí en el 93 puede ser, pero los dos goles primeros es lo que no se puede consentir, ¿no? Fue el que estuvo más crítico con él y con sus compañeros, y él fue el que marcó los dos goles otra vez del Atleti en Anfield. Jorge. Sí, bueno, el primero es mala suerte, influye en muchas cosas. Barrios prácticamente piensa que el balón le va a rebotar a él o que Robertson no lo va a meter para adentro. Pero el segundo es muy flojo, no puede la defensa de Atlético de Madrid hacer una jugada que es más radiada, que sabes, Salah siempre se mete para adentro, busca la pared, es un talento enorme, te la va a hacer muchas veces, pero tienes que agarrarle, no tienes que dejar que la carrera que lleve tienes que estorbarle, ¿no? Es un jugador con ese talento, todos los jugadores buenos tienes que intentar ponérselo lo más difícil posible. Y luego, pues es un chico que tiene una mentalidad muy grande, que él ha sido medio centro toda su vida, por circunstancias de Atlético de Madrid está jugando de lateral, juega de interior, juega de muchas cosas. Me decía, perdona, Antonio Sanz, que no es casualidad que cuando juega más arriba tiene este rendimiento, ¿no? Ya pasó en ese partido de 2020, ¿no? Antes de justo por la pandemia, el confinamiento de todo el mundo. Él tiene una virtud para mí muy grande, que llega mucho al área. Es un chico que pisa mucho el área. Entonces, al final, el gol lo vas a tener porque lo buscas. El primero que mete, pues está jugando de lateral derecho, ¿no? Y es increíble, ¿no? No tiran ni nada área a puerta y tiene que tener un lateral derecho. O el centro que se sacó para este hombre, para el noruego, que se llama el Santo al Cielo. El centro, para Sorloth, el centro que se saca, pues ya con el 3-2 se saca Marcos Llorente un centro perfecto para la cabeza del noruego que no la coloca y se la tira muy blandita a Alisson. Perdona, Jorge. No, sí, te digo que tiene un mérito terrible, es un chico que da todo lo que tiene unas condiciones físicas espectaculares y que llega y que te genera muchas cosas. Así que, a mí me costó ayer ver a Atleti sin una referencia. Yo hubiera jugado con Sorloth de principio. Yo creo que Sorloth para este equipo es muy importante, más allá de que esté más o menos inspirado, que marque más o menos goles, pero tener un 9 y en un sitio como Anfield que te desahogue, que te haga el campo más grande, que te dé soluciones, yo creo que el Atlético de Madrid no se puede permitir el lujo de no jugar con esta referencia, ¿no? Y sobre todo cuando no está Julián. Pero lo que te digo, irá más porque tiene jugadores muy buenos y seguro que va a competir, y esto está empezando y queda muchísimo. Ahora escucha el resto, decir lo que quiera Tintó, Casquero y José, lo que quieran de Marcos Llorente, pero es que los siguientes están diciendo también lo que quieren, Así que venga, nueva tanda de notas de voz en el 628 26 90 92. Buenas tardes, señores de Radio Marca. Yo es que hay cosas que no entiendo. ¿Cómo puede estar el Cholo en rueda de prensa diciendo todo esto, diciendo lo del aficionado, pero si no ha condenado en la vida, no ha condenado nunca a todo lo que hace el Frente Atlético?
Y cuando ha tenido problemas, como le pasó con Courtois, encima decía que la culpa era del portero, que era el que provocaba. Pero si el que provoca es él, que cuando meten el 2-2 es el que se gira él con el staff técnico a la grada. Venga, hombre, Simeone, ya está. Qué poco le va a Simeone ir de Caperucita. Está yendo de lobo con todas las cosas que han pasado con el Madrid, con Vinicius y demás. Y él, que siempre está metido dentro del campo, es imposible que le digan nada desde la grada porque él está dentro del campo. Ahora, eso sí, ahora justificarse, sí, ahora va de ay, qué pena, Simeone, ay, qué pena. La pena es esos buenos jugadores con la clase de entrenador que tiene. Buenos días, Radio Marca. No mintáis. El Cholo en ningún momento pide perdón a nadie. Lo que pide es sanción para el insultón. Pero él no pide perdón a nadie. Simplemente asume su error. Pero si me encontráis el corte donde diga explícitamente que pide perdón a alguien, ponérmelo, porque yo todavía no lo he escuchado. Por cierto, pequeño paréntesis, estamos pendientes de los españoles en el Mundial de Atletismo de Tokio, al aire libre, Tokio 2025, y queríamos ver a Yael Bestué clasificándose para la final de los 200 metros y no ha podido ser, ha sido sexta en la semifinal, una pena. Luego resumimos con Juan Carlos Higuero y con Natalia Feire porque hay más pruebas, donde, por ejemplo, a las 3 menos cuarto tenemos las semifinales de 800 con Ataúi y David Barroso, o sea que a ver si esta semana está siendo mala, a ver si metemos a más atletas en finales, hombre, y tocamos algún otro metal, más allá del oro de María Pérez en los 35 kilómetros marcha. Cierro paréntesis. De Marcos Llorente, ¿queréis decir, Casquero, por ejemplo, algo más? Bueno, que me gustaría verle en una posición más adelantada, por eso el centrocampista para mí, porque creo que es centrocampista que más gol tiene, pero por circunstancias le tiene que adaptar a la posición de lateral derecho, y en el puesto de interior o de extremo creo que le daría mucho al Atlético de Madrid, pero bueno, es al final la planificación la que le ha llevado a ocupar esa demarcación y que por momentos le vemos en otras posiciones y nos gusta mucho. Sí, porque José lo decía, lo recordaba, ¿no? Lo decía Antonio Sanz en la primera hora, es que cuando juega un poquito más cerca del área es que el tipo también tiene gol, lo demuestra cada vez que le pone una posición más adelantada. Sí, lo reclamaba y creo que que tiene razón. Es un jugador con una llegada, una capacidad de sorpresa y una capacidad atlética que es brutal. Yo creo que está un poco desaprovechado el lateral derecho. Aparte no es un jugador muy disciplinado en los conceptos tácticos para defender, no es un defensor brutal, más allá de la velocidad y esas condiciones físicas. Sí, creo que estaría muy bien que jugara más arriba, como interior derecho, como 8 que decía Antonio, pero claro, si Julián no lo está haciendo muy bien y parece que esa posición ahora mismo está ocupada. ¿Y Tinto? Es que es un jugador que hizo muy buena temporada. Yo creo que recordar que fue la Liga del Atleti de la pandemia, después de la pandemia, y hizo muy buena temporada ahí, como de medio derecha, ¿no? De interior derecha. Lo que pasa que es verdad que luego pasó Simeone a jugar con 3 centrales y laterales largos, y es verdad que es una posición que le venía muy bien, pero claro, ya ha vuelto al 4-4-2 y poner en un 4-4-2 a Llorente de lateral, yo también pienso que no es su posición, porque no llega tanto. Yo creo que es un medio llegador, y ayer lo demostró, y cuando juega en esa posición, que hacía tiempo que no jugaba, lo demuestra. El rifirrafe de Simeone con el aficionado. Escucho primero a los que han sido futbolistas y han estado expuestos a insultos, que no debemos normalizarlo, que esto siga pasando en un estadio, en un terreno de juego, ¿verdad? Pero, claro, la reacción no tiene justificación, por más que no tiene justificación que uno tenga que soportar ese tipo de calificaciones e insultos durante 90 minutos, ¿no? Mientras haces tu trabajo, que es dirigir a tu equipo ahí en la banda. Casquero, ¿qué te pareció? Y no sé, ¿qué quieres aportar? Bueno, que la reacción no está bien, obviamente, pero es un campo en el que tienes al aficionado al lado y en un partido con tantas emociones, y justo cuando te remontan en ese último minuto y pierdes el partido, pues yo creo que ya no podía más el Cholo y reacciona de una manera que no es la adecuada, pero que es humana. Obviamente hay que quitar a toda esta gente que insulta y que provoca, ¿no? de los estadios, que por suerte está sucediendo. En mi época yo tenía
asumido que tenía que abstraerme de todo esto porque era una barbaridad lo que se vivía en otra época en los campos de fútbol y ahora por suerte ya no está sucediendo. Tote, tú que corrías la banda, escucharías de todo, ¿no? De todo menos guapo. Imagínate, pero yo estoy con Javi, es que yo ya tenía asumido lo que iba a pasar, ¿no? No me afectaba, entiendo que somos humanos y que hay un momento que te puedes calentar y que pierdes los nervios porque somos personas, pero estas cosas han ocurrido toda la vida y tengo la sensación de que va a ser igual. No estoy de acuerdo con los insultos, no me gusta ese tipo de cosas, pero a mí no me sorprende tanto porque yo ya me crié con ello. Incluso en campos de tierra, cuando era pequeño, ya te insultaban, imagínate ya en fútbol profesional. Pero no estoy de acuerdo con los insultos. El cargo de entrenador va a que todo el mundo opine, que todo el mundo se meta en tu trabajo, que crean que saben más que tú y eso tienes que aceptarlo, pero los insultos ni a Cholo ni a cualquier jugador de ningún equipo no estoy de acuerdo. Me falta conocer la opinión de Tinto y de Josele. No sé si habéis escuchado a los oyentes. De verdad que el único filtro que tenemos es que no haya insultos, que se use la lengua de Cervantes con respeto para los destinatarios de esas opiniones, y casi todos han afeado a Simeone, que no es la primera vez, que también hay que decirlo, ¿no? Que es de sangre caliente y igual se lleva las manos a sus partes en la celebración de un gol, que le pega un pelotazo a Varane en una de las finales de Champions contra el Real Madrid. O sea que Simeone también... No fue pelotazo, salió al campo. Fue a por él, vamos. Sí, fue a por él. Vamos, que José, Simeone también tiene que hacer un poco de introspección, ¿no? Sí, sobre todo porque en otras ocasiones, cuando otro ha sido insultado, él ha dicho que no se puede provocar. Que al final la hemeroteca es lo que tiene, que te retrata. Yo siempre he estado en contra de los insultos. Me parece que desde que entró Javier Tebas emprendió esa guerra contracultural, porque es verdad que lo dice Tote, lo dice Javi, cuando hemos jugado al fútbol de pequeños nos han insultado siendo alevines. Hemos escuchado auténticas barbaridades en los campos de todos lados, y eso no tiene por qué ser así. Hemos avanzado y no tiene por qué ser así. Me parece fenomenal, estoy completamente de acuerdo con el Cholo hoy en que eso no se puede ser, pero que luego cuando ocurra con otras camisetas mantenga el mismo discurso, por favor. Que claro. Los insultos, de insultar y atacar a jugadores, entrenadores, es lamentable y nadie tiene por qué aguantarlo. Uh-huh. ¿Vale? Y sobre todo, Sauki, yo creo que hay que tratar a todos igual. Es decir, está claro que ninguno queremos insultos y es algo que está en el fútbol y que no nos gusta, pero claro, lo que no puede ser es que cuando lo hace Vinicius todo el mundo diga que es una vergüenza, que cómo se encara con la grada, qué tal, y cuando lo hace Lamine o lo hace Simeone, porque yo estoy leyendo muchísima gente protegiendo a Simeone, escuché anoche y he leído mucho hoy, de joder, ¿a quién protege? ¿A los jugadores? ¿Al entrenador? ¿Quién lo protege? No. Si vamos a proteger, protegemos a todos. Si vamos a criticar, criticamos a todos. Porque yo creo que la comparación es, madre mía, o sea, es que yo creo que lo de Simeone ayer no es defendible por ningún lado. Tú no te puedes ir, aunque te metan un gol, y aunque te insulten, tú no te puedes ir a la grada por nadie. Eres el entrenador del Atlético de Madrid y estás jugando la Champions League. O sea, es lamentable. O sea, no tiene ningún tipo de defensa. Cerramos ese episodio porque os quiero preguntar, que estamos en la recta final del programa, por lo que esperemos sea un buen partido del Barça que salve el honor. No sé si es significativo que... Bueno, ha querido la fortuna que de los 6 equipos ingleses y los 5 españoles en esta fase de Liga, en esta Champions 25-26, que 4 de ellos y 4 de los nuestros se hayan medido en esta primera jornada, y de momento es un contundente 3-0. A ver qué pasa en el Newcastle-Barça, Tote, pero no lo va a tener fácil sin Lamine Yamal tampoco el equipo de Flick, ¿eh? No lo va a tener fácil. Bueno, Newcastle tiene la pérdida de Isaac, que me parecía que era un jugador que marcaba la diferencia, y por ese lado va a perder, pero vamos a verlo. La Champions es distinta, es especial, cualquiera te puede ganar. El Barça es verdad que tiene jugadores de un nivel altísimo, aunque no esté Lamine, pero tiene una base ya de varios años con muy poquitos retoques, que juegan de maravilla, que tienen un talento enorme, y lo lógico es que hoy el Barça gane. Pero esto es lo que te digo, es la Champions y hay que tener cuidado porque cualquier equipo te gana y te pasa por encima, y más un equipo inglés, que es lo que te digo, que para mí ellos físicamente están un peldaño por encima del resto. Y encima lejos de Barcelona, ¿no, Casquero? Bueno, pero ya la temporada pasada el Barça demostró que con Flick está compitiendo de otra manera en Champions. Ya sé que está jugando al ritmo que se juega en esta competición. Además tiene muchísima calidad en ataque y mucha facilidad para hacer goles. Seguramente habrá situaciones en las que el Barça sufrirá y le pueden hacer gol,
pero a mí me encanta la capacidad que tiene de generar ocasiones de gol, aunque hoy le falte Lamine Yamal, pero es un equipo muy, muy vertical y me parece un equipo fiable ahora mismo en Champions y uno de los favoritos para llegar al final de la competición. Por lo tanto, aunque Newcastle jugando en casa seguramente será un rival duro, para mí el Barça tiene que ganar. ¿Cómo lo ves tú, José, así a priori? Sí, yo creo que el Barça está por delante. Además, el Newcastle es un buen equipo y muy british y con mucho ritmo, no mete mucho ritmo en los partidos, pero no olvidemos que ha perdido a su principal estrella, Alexander Isak, o fichado a la alemana, Voltemade, pero ese era el jugador franquicia de las Urracas y creo que lo van a sentir, lo van a acusar durante la temporada. Así que, hombre, yo creo que el Barça es muy favorito y tiene que hacerlo valer. Y Tinto es el que falta. Yo creo que futbolísticamente el Barça es bastante superior que el Newcastle. Lo que pasa es que el Newcastle es un equipo que en casa se hace muy fuerte, es complicado ganarlo, ¿eh? Es verdad que el otro día perdió con el Liverpool, hace 2 semanas, pero perdió en el minuto 99 con un gol ahí al final y es muy difícil ganarle. Y es un equipo que además no suele conceder mucho en casa, aprieta mucho, el público, ya lo vais a ver, el estadio aprieta un montón y es lo que tiene la Champions, que estos partidos se te pueden complicar. Si juegan de tú a tú, futbolísticamente el Barça tiene que ganar al Newcastle, pero bueno, no es un partido fácil, es un partido complicado. Es verdad lo que has dicho, 4 enfrentamientos Premier Liga, por ahora vamos 3-0, a ver qué pasa. Sí, yo no sé si es significativo y reflejo de pues las diferencias que hay ahora mismo entre el fútbol inglés y el fútbol español. El Arsenal hay que ver cuando... Sí, pero el Arsenal, fíjate... No es lo mismo. Pero fíjate, 0-2 en la Catedral. El Athletic Club y le compitió bien. Uno de los aspirantes, es verdad que el Athletic compitió, pero es uno de los aspirantes, el Arsenal, sin duda. Y el Villarreal mereció... Perdón. Más. Fue un partido que no... Fue un autogol, ¿no? Un autogol jugó bastante bien, pero sí, al final perdió, pero vamos. Por cierto, haciendo el scouting, mañana está en el Corrillo, me dice Alberto Pérez, narrador de DAZN, señor doctor, que ojo a Woltemade, que no hay que subestimarlo, que él le ha narrado muchas veces que mide 2 metros como Van Dijk o más, porque el otro día debutó y marcó. Sí. Pero juega muy bien con los pies, la gente se va a pensar que es de juego directo. Además el Barça no es un equipo que se hunda y que haya que temer en centros laterales, sino vamos a ver cómo el Newcastle consigue atacar esa defensa tan adelantada, pero Woltemade es que es un jugador muy difícil de contrarrestar porque con esa envergadura luego tiene juego de cara y es difícil. Vamos a ver qué central es el que apuesta hoy Hansi Flick, ¿no? Si es Eric o Araujo, ¿no? Para defender al gigantesco alemán. Yo entiendo que jugara Araujo, ¿no? Porque el otro día no jugó y efectivamente yo creo que no jugó pensando en este duelo con un delantero tan alto. Sí, por envergadura, exacto. Araujo es el que mejor le puede parar, si es que puede pararle. Por último, es 1 minuto y poco. Quiero que escuchéis a Bartomeu a la salida de declarar por el caso Negreira y me vais a dar una opinión muy breve, porque estoy ya fuera de tiempo. Una frase si podéis, pero esto parece que se estaba olvidado y está en los juzgados, el asunto de Negreira. Bartomeu. Lo hago también en castellano. Sí. Bueno, hoy hemos declarado algunos de los que participamos en el club durante estos años del 2013 al 2018. Hoy ha quedado claro que muchas de las teorías que se han vertido estos últimos años han quedado pues anuladas. Se han aclarado muchos temas. Sobre todo se ha aclarado que había unos servicios de asesoramiento deportivo, de informes arbitrales, de asesoramiento en cuanto a post partidos, tanto del Barça A, del primer equipo, como del Barça B, y que en ese momento había una contribución económica a pagar. Y también ha quedado claro hoy que no tiene nada que ver la salida del señor Enrique Negreira de la Federación de cuando se le comunicó a su hijo en el primer trimestre del 2018 que dejaba de dar servicio al Barça a final de temporada. Por lo tanto, también esa teoría de que una cosa era consecuencia de la otra también ha quedado hoy disipada y arreglada. Por lo tanto, vuelvo a decirlo, y lo hemos dicho, sobre todo el presidente Rosé ha dicho muy claro hoy, ha dicho, bueno, es más, teníamos el mejor equipo del mundo en aquel momento y el Barça ha ganado por méritos propios pues todos los campeonatos y títulos que durante esos años pues tuvimos el éxito de conseguir. Pero porque no pagaron para influir entonces. No. Se pagaba para, lo he dicho antes, para los informes deportivos. Creo que lo he explicado ahora, lo dice de los pagos. ¿Qué se llamaría que ha habido siempre la intención de manchar al mejor Barça en la historia? Bueno, eso ha sido claro desde algunos ámbitos. Lo que está claro es que el Barça ha tenido en esos años grandes éxitos
hemos tenido al mejor jugador de la historia del fútbol y hemos ganado con todo merecimiento en los campos. Gracias. ¿Qué os dicen estas declaraciones, Tote? Reconociendo que se pagaba al vicepresidente de los árbitros por informes arbitrales, pero que nada, todo muy bien. Jorge. Bueno, que uno no paga si no quiere influir en cosas. Me parece que huele muy mal esto. Otra cosa es que lo que yo siento de mi carrera, de cuando yo he podido jugar contra el Barça... Que no lo necesitaba, ¿no? Absolutamente, y cuando ha ganado cosas es porque ha sido superior a los demás y porque ha tenido jugadores de ensueño, ¿no? Yo me pongo la piel de Iniesta o de Messi o de tal, y esto me haría mucho daño y me enfadaría mucho porque con el talento que han tenido no necesitan que todos estos hagan lo que han hecho, pero vamos, huele mal. Tú no pagas a nadie por ese tipo de cosas. ¿Casquero? Pues estoy con Tote, para resumirlo brevemente, que tiene muy mala pinta, porque ya cuando reconoces que está pagando por unos informes, no sé a quién se le ocurre esta genial idea, vamos. Pinta mal. Y Laporta, que le dobló o le cuadriplicó el salario al propio Enrique Negreira cuando... Pero unos informes extraordinarios. Sí, vamos, los informes tendrían que estar hechos en mármol, ¿no? Con Dincel, ¿no? Porque vamos, mármol de Carrara. Pero bueno, José Le. Bueno, es que no se dan cuenta de que el hecho ya de pagar al vicepresidente los árbitros en vigor ya es moralmente insostenible. O sea, ¿qué dirían si lo hubiera hecho cualquier otro club? Me parece que es lamentable y creo que por mucho que pague, o sea, que digan que sea para elaborar unos informes, si hubiera unos informes, me parece que es un acto vergonzoso y habla muy mal del club y de sus dirigentes. Tinto, muy breve, que me voy a Tokio. Nada, que oyes hablar a Bertomeu y debemos ser todos unos mal pensados y unos estúpidos, porque vamos, nos lo estamos inventando todo, que es todo normal y que está aclarado todo, que ya ha acabado todo, ¿no? Según él, pues nada, ya está. Chimpún, que diría aquel. En fin. Bueno, habéis estado muy bien, como siempre. Casquero, gracias, abrazo. Gracias, un placer. Tote, gracias. Un abrazo a todos, chao. José, un abrazo. Abrazo, cuidaros. Javi, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. En 12 bajamos la persiana, este directo Marca de jueves. Enseguida, Mundial de Atletismo Tokio 2025. El deporte es nuestro. Radio Marca.